Entonces, aquí en este cuadrito, que es el antropoide, ginecoide, androide y platipeloide. Esas son las 4 tipos de pelvis. Sí, los 4 tipos de pelvis. Si existe otro tipo de pelvis, pues ese ya sería pues, patológico, porque la paciente tiene alguna malformación o algo por el estilo. Pero esos son los 4 tipos de pelvis. Vamos a ver el estrecho superior. Aquí, si fijan, ¿dónde está mi plumita? Estoy delineando como si fuera esta línea. Como si fuera la línea de arriba de mi pelvis. Esta línea que estoy marcando se llama línea innominada. Así como si no tuviera nombre, innominada. Es esta. Entonces, esta es la línea innominada. Entonces, esa parte donde está la línea innominada se va a llamar estrecho superior. La línea innominada me está dando el estrecho superior. Ahora, vamos a ver que el estrecho superior puede tener diferentes formas, ovalados, triangulares o angostos. Ahorita ya entendimos qué es el estrecho superior. Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, el estrecho superior de esta pelvis, ¿qué figura creen que asemeje? Sería esto. ¿Ovalada? Esto sería un estrecho superior ovalado, vientos. Si yo agarro y le hiciera así, ¿no? Ese estrecho superior se volvería triangular. O si aplasto esta pelvis y estos se juntan, se volvería ovalado. Entonces, vamos a empezar con la antropoide. La antropoide tiene el ¿Doctor, estrecho no se volvería superior. angosto? Pues sí, angosto. O sea, por eso cuando esto se aplasta, este estrecho se hace angosto. Este de aquí. Entonces, veamos, ya vimos estrecho superior. Ahora vamos a ver estas paredes. Entonces, fijan en la antropoide, dice convergentes. Entonces, están curveadas como si hiciera una cuña. El sacro, este es el sacro. Por ejemplo, yo que soy hombre, tengo el sacro muy prominente. Y como me doy cuenta, cuando yo estoy sentado mucho tiempo y aparte en sillas que no tienen este acolchonadito, el sacro pega con la silla. En el caso de las mujeres, tienen el sacro más cortito y como tienen más grasa en el glúteo, pues no les va a doler. El hombre, como tiene más, pues a mí me duele mucho, pero tampoco yo no tengo nalga. Entonces, este es el sacro. Entonces, el sacro está en esta pelvis inclinado hacia atrás. Entonces, me quito mi anillo. Entonces, en lugar de estar así, el sacro de la antropoide está hacia atrás. En lugar de estar así, está hacia atrás. Y las espinas, ¿se acuerdan que eran las espinas ciáticas? Ay, este no tiene espinas ciáticas. ¿Alguien puede prender su cámara mínimo para saber que está bien allá atrás? Estas de aquí, donde están mis dedos, son las espinas ciáticas. Esta pelvis, por el tipo de pelvis que tiene, no tiene espinas ciáticas o están no prominentes. Esta pelvis es ginecoide, pero aquí cuando dice espinas ciáticas algo prominentes es de que están así. Ahora aquí tengo la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí en la antropoide, gracias, Sergio. Aquí la antropoide, aquí se alcanzan a ver las espinas. Se vería como si mis dedos estuvieran saliendo. Entonces son espinas ciáticas prominentes. ¿Sí me voy entendiendo hasta aquí?
Entonces, ¿qué le tengo que ver a la pelvis? El estrecho. Las paredes son algo complicada. La tendría que ser entre 90 y 45. Entonces, este mide entre 90 y 45. De hecho, este mide más porque les digo, es la antropoide, ¿quién creen que la pueda tener? ¿Hombre, mujer o ambos? Ambos. Sería solo la mujer. Ambos. La antropoide la Profesor, se le está pueden trabando tener mucho. ambos. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí, Sí. sí, doctor. Ahí está. Entonces les decía, este tipo de pelvis, ¿quién la puede llegar a tener? La puede llegar a tener hombre y mujer. Sin embargo, es la más rara y es la más, pues sí, poco probable que vean. Entonces, esta puede tener femenino y masculino. La ginecoide es como esta pelvis que tengo. Esta es una réplica de una pelvis ginecoide. Entonces, ¿cómo está el estrecho superior? También está ovalado. Aquí las paredes, fíjense, si yo le pusiera aquí mi pluma, se ven rectas. No se curvean tanto como las anteriores. El sacro no se llega a tocar. ¿Cómo creen que yo puedo llegar a tocar el sacro? ¿Qué le tengo que tocar? Obviamente a la mujer para ver si puedo tocar el sacro. ¿Qué exploración le tendría que hacer? El recto, una exploración bimanual. No, más que el recto, el cervical. Entonces le meto el dedo por canal vaginal y ya que estoy en canal vaginal, cuando ya llego al cervix, tanteo hacia arriba y tanteo hacia abajo. Entonces, cuando yo estoy haciendo la exploración vaginal, trato de tocar el cervix. Y como es en este caso, no lo llego a tocar. Entonces, pues no se toca. Espinas ciáticas, que son estas. Son estas. Con esto no las encontraba. Estas de aquí, perdón. Si se fijan, estas no son casi prominentes. En la anterior serían aquí. Estas apenas se alcanzan a notar. Entonces, igual puedo tocar aquí hacia abajo y puedo llegar a tocar hacia los lados. Y no se sienten. Y el arco púbico, si se fijan, mide más de 90 grados. Esta es una pelvis óptima para un trabajo de parto. La pelvis ginecoide y es la pelvis que tiene la mujer.
casi. Ahorita vamos a ver qué más pasa. La pelvis androide, como la mía, ¿cuál es la diferencia? En lugar de ser así, el estrecho superior es así, es triangular. Por eso dice que las paredes convergen, porque tienden a estar hacia adentro. Las espinas, estas espinas, son más prominentes todavía. El sacro todavía es más prominente y por lo mismo de que esto es un triángulo, el arco está muy cerrado. Entonces, esta para nada es una pelvis para un trabajo de parto. Es una pelvis, pues, como la mía. Entonces, les digo que, por ejemplo, yo que me pego con el sacro cuando estoy mucho tiempo sentado en una silla medio incómoda. Y la platipeloide, ¿qué le va a pasar a la platipeloide? Imagínense que agarro la pelvis y la aplasto aquí. Entonces, por eso dice que el estrecho superior es angosto, porque ese se va a medir de aquí para acá. Y ahorita vamos a ver cómo se mide. Entonces, este va a ser angosto, entonces va a ser ovalado. Entonces, en lugar de ser así como estamos viendo estas, se hace así. Entonces, las paredes sin inclinación, por lo mismo de que está así, no puedo darle una inclinación a las paredes. ¿Cómo está el sacro? Está cóncavo y está corto. Entonces, es como si yo le quitara esta colita al sacro. Entonces, está todavía más corto y está como por aquí. Y está así. Está muy cortito y está acá. Las espinas se le dicen escotadas, pero al fin y al cabo quiere decir que son muy pequeñitas. Entonces, aquí es como si agarrara y las limara. Entonces está más cortitas. Y el arco dice que está muy corto, ¿por qué? Pues porque al hacer esto, tiende a cero ese ángulo. Entonces, ¿creen que la platipeloide también sirva para un mecanismo de parto? No. 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 Sí, la platipeloide sí sirve mucho para el mecanismo de parto. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya dejé mi muñeco allá abajo. La diferencia es que en la ginecoide la cabeza va así y en la platipeloide va así. Es el mismo tamaño, solo que la forma es diferente. Entonces, ¿cuáles son las pelvis óptimas para un trabajo de parto? La ginecoide y la platipeloide. ¿Quién creen que tenga más la mexicana? ¿La plati o la gine? ¿Ginecoide? La plati. ¿Qué es lo que tienen las latinas? Así casi como ¿qué le ven a las latinas? Pues que tienen caderas anchas. ¿Y por qué tienen la cadera ancha? Porque la cadera es platipeloide, porque está ovalada. Por eso la mexicana y en sí mucha latina tiene la cadera muy ancha, porque son platipeloides. No sé si, por ejemplo, les pongo el ejemplo, mi novia mide 1,45, pero ella tiene su pelvis platipeloide. Entonces, por más de que le hago burla, porque dice que por más que adelgace, jamás va a tener un cuerpo como las asiáticas que miden lo suyo. ¿Por qué? Porque este hueso está muy ancho y aunque no quiera, le da la silueta en la cadera. Por ejemplo, ahora sí hablando de Europa, hablando de Asia, ellas tienen más pelvis ginecoide. Por eso no se ven tan caderonas. Y aparte, fíjense, estas que estoy agarrando se llaman espinas ciáticas. No, espinas ciáticas, no. Crestas ilíacas, perdón. Esas son las crestas ilíacas, las que estoy agarrando. Entonces, esta pelvis las tiene abajito. Si ustedes como chicas se tocan, más o menos va a estar como a la altura del ombligo. Ese reborde de la cresta. Más o menos. Digo, por el cinturón, pero bueno, el cinturón luego va diferente en la mujer. En el hombre, por ejemplo, si yo me pongo de pie, mi cresta está hasta acá arriba y aquí está el ombligo. Entonces, es todo esto, la cresta. Las crestas del hombre son mucho más grandes. Por eso es una pelvis para nada saludable para tener un mecanismo de parto. Por eso cuando la mujer tiene una pelvis tendiendo al androide o tendiendo al antropoide, es muy complicado que llegue a un trabajo de parto. Seamos bien hasta aquí. Doctor, y usted dijo que el antropoide también se puede dar en mujeres, ¿verdad?
Ujú. Y en esa, ¿qué tan viable es en el embarazo? O sea, cuando... Es que ahí lo que tiene, ahorita vamos a ver los diámetros que le tienen que tomar a la pelvis, que hay un diámetro en sí que es muy pequeño en ese tipo de pelvis. Entonces va a ser sumamente complicado que pase el bebé a través de eso. Dejen, voy por mi muñeco, que lo dejé ahí abajo, y les explico los diámetros. Ya está. Este es, le digo Beto el feto 2, porque el uno se quedó ahí en Iztacala y no lo he recuperado. Entonces, ¿qué le vamos a medir? Ahorita vamos a ver que se miden ciertos diámetros del bebé y ciertos diámetros de la pelvis. En este ejemplo es muy sencillo, que esto no va a pasar por aquí jamás de los jamases, porque no encontré un muñeco más pequeño y más barato. Me costó como 70 pesos en el mercado. Entonces, vamos a ver cuáles son los diámetros más importantes. Por ejemplo, hay gines que dicen que si una mujer mide menos de 1,50 es complicado que tenga un parto, por lo del estrecho superior. Sin embargo, si tiene la pelvis platipeloide y es muy, muy caderona, pues es probable que sí pueda tener un mecanismo de parto adecuadamente. Se puede complicar por mil y un cosas diferentes, pero el espacio lo tiene. ¿Mm? Entonces vamos a hablar ahora sí de diámetros. Entonces vamos a ver de diámetros. Entonces, ya dijimos, ¿qué cosa me delimita mi estrecho superior? La línea inominada. Entonces vamos a ver que la pelvis tiene tres estrechos, el superior, el medio y el inferior. El superior me lo está dando la línea inominada. Y ahorita vamos a ver cómo se llaman los demás. Vamos con el estrecho superior. Superior. Bueno, quitan R. Ahí está. Entonces, el estrecho superior vamos a agarrar dos estructuras. Esta de enfrente que ya la conocíamos, ¿cómo se llamaba esta de enfrente? La sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, muy bien. Y la sínfisis del pubis la voy a dividir en tres partes. Esta parte que sería la parte superior, como que la parte media y la parte inferior. Entonces, dependiendo del diámetro, va a ir hacia la parte superior del pubis, al pubis o la parte inferior del pubis. Nada más para que se vayan dando cuenta, es diferente que yo haga esto a que haga esto. Entonces, el estrecho superior, ¿de dónde va a ser? De la parte superior del pubis al algo que se llama promontorio. Aquí fíjense cómo mi pelvis está cortada en esta última vértebra. Si la veo aquí como a 45 grados, aquí está. Aquí ven cómo esto protruye. Es esto antes de que se convierta en el sacro. Esta región se le llama promontorio. Entonces, ¿cuáles van a ser los diámetros del estrecho superior? Los diámetros del promontorio a la sínfisis del pubis. Entonces vamos a dibujarlo. Entonces sería la última vértebra.
Y aquí hace el promontorio. Ahí me salió el coxis como si fuera de hombre. Bueno, ahí se entiende, ¿no? Es esta parte de acá atrás. Promontorio. Y va hacia la sínfisis del pubis. Entonces, lo que me salió igual feo. Ahí está. Entonces, estoy dibujando aquí el promontorio y aquí la sínfisis del pubis. El primer diámetro que voy a ver es este, que va del promontorio a la parte superior de la sínfisis del pubis. Y ese se va a llamar conjugado verdadero. Y va a medir aproximadamente 11 centímetros. El otro va a ser otra vez del promontorio a la parte media de la sínfisis del pubis. Y ese se va a llamar conjugado obstétrico. Obstétrico. Y ese va a medir 10.5 centímetros. Y por último, tenemos este que va otra vez del promontorio a la parte inferior de la sínfisis del pubis. Y ese se va a llamar promontorio subpúbico. Y ese mide 12.5. Entonces, otra vez, ¿cómo sería? Sería este, que sería el conjugado verdadero, que va a la parte superior de la sínfisis del pubis. El conjugado obstétrico no lo puedo hacer porque no cabe mi pluma, pero sería de aquí a la parte media de la sínfisis del pubis. Y por último, el promontorio subpúbico sería este. Que es del promontorio a la sínfisis del pubis. ¿Cuál? Bueno, aparte de esos, tenemos el transversal y el oblicuo, pero esos realmente no me importan tanto. ¿Cuál de estos creen que sea el más importante y por qué? Y es la pística, ¿por qué no les doy los otros? ¿Cuál será el más importante? ¿El verdadero, el obstétrico o el promontorio subpúbico? El obstétrico. Muy bien, el obstétrico, exacto. ¿Por qué será el más importante? ¿Qué tiene el obstétrico que no tienen los otros dos? ¿Qué es el más estrecho? Que es el más estrecho. Entonces, si mi bebé se atora en el estrecho superior, va a ser en el diámetro conjugado obstétrico. Entonces, ese es el diámetro más crítico del estrecho superior. ¿Y es cuando usan los forceps? No, los forceps los usan cuando se atoran en otro punto. Ahorita hablamos de los forceps. Gracias. Porque sí se siguen utilizando, pero son indicaciones muy específicas y tiene que ser gente que sepa. O que si no se vaya a morir el bebé. Entonces, ahí tenemos el primero. Está este, que está aquí, que sería el transverso máximo. Ese mide 13.5, pero realmente no me importa. Y también está el oblicuo que mide 12 centímetros, que realmente tampoco me importa. ¿Por qué? Porque son muy grandes, entonces no me importan tanto. Luego vamos a ver el estrecho medio.
Y el estrecho medio también se va a llamar biciático. Porque es de las espinas ciáticas, que eran estas. Sería este de aquí. Este de aquí. Entonces sería el biciático. De espina a espina ciática. Ese va a medir 9.5 centímetros. También está lo que sería el anteroposterior y el oblicuo, pero no me importan porque el más estrecho es el biciático. Y el estrecho inferior es el biisquiático. ¿Y cuáles eran las espinas isquiáticas o los isquiones? Estos de aquí, donde se fijaban los cuerpos cavernosos, si se acuerdan un poquito de lo que vimos al principio del semestre. Entonces, este biisquiático es este diámetro. De aquí a acá. Así. Y este va a medir 10.5 centímetros. Entonces, del diámetro de la mamá, ¿cuál es el más crítico? ¿Cuál es el que más me importa? ¿El estrecho medio? El estrecho medio, sí, sí le tengo miedo. El estrecho medio. Ese es el más importante porque ahí es donde se atoran los bebés. En el estrecho medio, en las espinas ciáticas. Aquí es donde se atora, aquí es donde ya no cabe el bebé. Así queda. Entonces, no me acuerdo quién, creo que fue Yair el que me preguntó, ¿qué le tengo que hacer a la mamá? A la mamá cuando se le hace el ultrasonido, se buscan estos puntos anatómicos para saber qué tan buena es su pelvis para el momento del parto. Entonces, si yo le hago estos estudios a la mamá y la mamá me sale que tiene un estrecho medio de 8.6 centímetros, ese bebé no me va a pasar por ahí. Así la mamá jure, perjure y quiera y sea así vegana, de cuarzos, gluten free, la fregada y media, va a tener que ser cesárea porque ese bebé no va a caber. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Entonces, ya vimos los diámetros de la mamá. Vamos a ver los diámetros del bebé. Y vamos a ver cabeza fetal. ¿Por qué cabeza y por qué no nalgas? Sí puede ser una presentación de nalgas, que así se le llama, o pélvica. Sin embargo, para atenderlas, tienes que tener experiencia o muy mala suerte porque ya se fregó y ya te están haciendo así. Entonces vamos a ver cabeza fetal. Entonces vamos a agarrar a Beto el feto. Voy a ver la cabeza así. Así es. Entonces voy a hacer el dibujito de la cabeza. Ahí está, más o menos, ¿no? Estoy viendo esto. Aquí están los ojos. Bueno, aquí están los ojos. Y aquí atrás estaría la nuca. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que hay fontanelas. Fontanelas es donde el cráneo se une. Si ustedes agarran su cabeza, técnicamente su cabeza está dura y no debería moverse. Si ustedes agarran la de un bebé, se siente todavía blandita, como si el cráneo pudiera volverse a ensamblar.
Las famosas molleras no se les llaman molleras, se les llama fontanelas. ¿Mm? ¿Se saben cuáles son los huesos del cráneo? No de la base, del cráneo. De la base es otro pedo. Está este, que se llama frontal. Están estos de acá arriba que se llaman parietales, o sea, que serían estos. Está acá atrás el que se llama occipital. Y abajo de los parietales, aquí como si fueran orejeras, están los temporales. Entonces, frontal, parietal, temporal, occipital. Hay otros huesos más como el esfenoides y todo eso, pero ahí no me meto porque eso es de la base del cráneo. Y solo Dios y los neuros saben cómo eso está organizado. Entonces ya no me voy a meter. Entonces aquí voy a ver que está él. Vamos a ponerle F de frontal. Aquí estarían los temporales. Digo, los parietales, el temporal está abajo. ¿Verdad? Parietal, que sería el parietal izquierdo y el parietal derecho. Y acá atrás está el occipital. En este caso, esta zona no la estoy viendo, por eso hoy no le pongo el temporal, pero ahorita le vamos a poner. Entonces, ¿por qué creen que la cabeza del bebé es como es aguadita? ¿Por qué el bebé no nace con la cabeza dura como nosotros? Para que pueda pasar por el canal vaginal. Para que pueda pasar, digamos que el cráneo del bebé se disloca. Entonces, aquí están los parietales. Y cuando el bebé va a nacer, ¿qué hace? Disloca un parietal y hace esto, placa. Entonces, como si fuera placa, la disloca y hace esto, para que los diámetros de su cabeza se hagan más pequeños. Entonces, vamos a ver cómo se llaman los puntos de unión. El punto de unión entre el frontal y los parietales, este de aquí, que lo voy a poner con naranjita, es la fontanela anterior. Pero somos médicos y nos tenemos que hacer la vida de cuadritos. Entonces no le pongo anterior, le pongo bregma. Entonces, esta fontanela que le estoy apechurrando a Beto es el bregma. ¿Cuántos bregma tiene? Uno. ¿3? Un bregma nada más, porque es nada más esta fontanela. La unión de los parietales, dice de los parietales, con el occipital que está acá atrás, igual le puedo poner fontanela posterior, pero somos médicos, entonces le vamos a llamar lambda. Ahí le puse con N, es con M. Lambda, como la letra griega. Entonces, bregma, lambda. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Y luego va a tener aquí otra fontanela, que estas sí son dos, que va a ser la unión del frontal con los parietales, con el temporal. Si ustedes son como yo que usan lentes, aquí donde justo empieza el lente, donde el lente se empieza a recargar en ustedes, ahí tienen un agujero. Se siente como una depresión. Aquí, antes de la oreja. Esa es una fontanela o fue una fontanela y esa se llama terion. Y por último, está la otra, que es la unión de la parietal con la occipital con la temporal, que esa, donde acaba la patita del lente, ahí más o menos se siente.
Ahí cuando acaba la patita, ahí más o menos se siente más o menos esa altura de los lentes. Los que no tienen lentes, imagínense, ahorrábense unos. Entonces, ahí al final se siente otro, otro sumidero. Y esa es la otra fontanela y se llama Asterion. Entonces, en total son 6 fontanelas, pero solo son 4 nombres. Porque es un bregma, un lambda, terion, asterion. Esas son todas las fontanelas del bebé. Si un bebé llegase, esperemos que no, a tener un trauma craneoencefálico, le va mejor al bebé que al adulto. ¿Por qué? Porque nosotros, como tenemos ya la bóveda cerrada, el cerebro no se puede inflamar para ningún lado. Y se inflama hacia adentro y se presiona a sí mismo. Y puede irse por el agujero que se llama foramen magno, ya ella valió queso, porque esa ya es un, se le llama enclavamiento de amígdalas, y ya no puede sacarlo del paro ese paciente. Pero el bebé, como tiene esto que todavía no está fusionado, puede dar inflamación hacia arriba. Por eso dentro de todo a ellos les va mejor. Ya que estamos por aquí, si tiene la fontanela, si le dices mollera, juro que les voy a pegar con el Williams. Si el bebé tiene la fontanela deprimida, no es sumida, es deprimida. ¿Qué me quiere decir? Antes de que vaya con la bruja, chuparle, quién sabe qué demonios, si tiene la fontanela deprimida, ¿qué tiene ese bebé seguramente? Deshidratación. Deshidratación. Entonces, antes de andar haciendo cualquier cosa, se tiene que darle agua. Ya si está muy deshidratado, pues ya, te tienes que meter una solución IV. Entonces, vamos ahora sí ver los diámetros de la cabeza fetal. El primer diámetro es el occipito frontal. Entonces, es como si, es diámetro, no es perímetro. Entonces, es como si yo agarrara de la base igual, de donde empieza la nariz, de la base de la nariz, a la nuca. Ese sería el occipito frontal. Muy bien, ese es. Entonces, aquí vamos a ponerle occipito frontal. Y ese mide aproximadamente 11.7 centímetros. Luego está este, que es el biparietal, que sería otra vez de donde empiezan los lentes, de aquí a la mitad de los lentes hacia el otro lado. Sería todo esto. Y ese sería el biparietal. Y ese mide 13.5 centímetros. Luego se tiene el suboccipito bregmático. Que este mide 9.5 centímetros. ¿Y cómo va a ser el suboccipito bregmático? El bebé va a pegar su barbilla al pecho, ¿sí? Y va a exponer este diámetro. Entonces va a ser de la región suboccipital, o sea, de aquí abajo, hacia el bregma. Entonces es este diámetro. Es como Hanel hizo aquí atrás, aquí adelante. Es este. Entonces, ¿cuál va a ser el diámetro que más me importa en el bebé? Occipito. El suboccipito bregmático, porque es el diámetro más pequeño que puede darme el bebé. Entonces, en el caso de que sea un bebé, por ejemplo, de una paciente diabética, ¿cómo creen que sea ese bebé? Ya dijimos que será un bebé grande. Entonces, su diámetro suboccipito bregmático va a ser grande. Si ustedes vieran un suboccipito bregmático, digamos que de 10.5,
y lo comparo con el diámetro más estrecho de la mamá, que es este, que dijimos que es el biciático, que es 9.5, pues no va a poder pasar. Y cuando hay esta, pues sí, esta desproporción entre la cabeza fetal y la pelvis de la mamá, se le conoce como desproporción céfalo-pélvica. Esto que engloba o que la pelvis es muy pequeña, que el bebé es muy grande, o ambas, que la pelvis es pequeña y el bebé grande. Cuando muchos gines no quieren hacer un parto porque pues un parto se puede llevar desde 1 hora hasta 8 horas y están en la priva y quieren hacer todo rápido, agarran y le ponen a la paciente DSP. Dicen, ay, es que no cabe. Y a la mera hora lo sacan por cesárea. Y como el bebé fuera del útero crece así, pues no hay forma de saber realmente cuánto era la cabeza fetal. Pero así se urgencian muchos pacientes. Hay unos que sí necesitan cesárea por esto, pero la gran mayoría de cesáreas injustificadas es porque le ponen esto, de que, ay, no cabe la cabeza fetal en la pelvis materna, hay que sacarlo por cesárea. ¿Y qué significaba DCP, perdón? Desproporción céfalo-pélvica. O junto cefalopélvica. Gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, lo que me estaba preguntando, creo que fue esta Brenda, de los forceps, es cuando el bebé se queda atorado en el estrecho medio. Entonces, en el estrecho medio ya ni lo puedes hacer para atrás y el mismo mecanismo de parto no te permite jalarlo. Entonces se queda estancado. Entonces, los forceps, ¿qué hacen? Aquí está el producto. ¿En el que lo tengo? Bueno, el chiste es de que lo agarras y lo agarras así, con los forceps. Y ya, ¡prac!, lo jalas. ¿Cuál es el problema de los forceps? Que si tú lo agarras mal, o sea, lo agarras así, le vas a fracturar la nariz. Y si tú lo agarras muy abajo y haces esto, le vas a lastimar esta parte que es el plexo braquial. Entonces hay una de dos, que nazca con pérdida completa de la movilidad. O sea, si se lesiona el plexo braquial, ya se chingó, porque ya no puede mover el brazo. O hay otra, ¿han visto a Sylvester Stallone? No sé si han fijado que tiene una parálisis del labio, que es como característico de él. Él tiene esa parálisis por forceps, porque a la hora de usar el forceps lastiman el nervio facial y se quedó así. Uh-huh. Entonces, eso es por forceps. Por eso es como que muy específico cuando los vas a ocupar. O sea, el forceps se utiliza cuando si no los ocupas, el bebé se va a morir. Así de sencillo. Ya. Así que nace con parálisis, pero nace, o no nace, pero no tiene parálisis. Y en los hospitales, yo solamente me tocó ver un forceps en todo lo que llevo, y ese me tocó en el servicio social ahí en el pueblito, y al gine le estaban escondiendo los forceps porque tienen como que esta connotación de que son muy malos. Y son malos cuando no se saben ocupar, pero sí hay indicaciones muy precisas de cuándo usarlos. Doctor, ¿qué dijo que se lastimaba también con el forceps? El plexo braquial. Gracias. Está aquí, entre aquí el esternocleidomastoideo y aquí la clavícula, aquí hay un agujero. Al fondo de ese agujero está el plexo braquial. Entonces, si se lo lesionan, van a tener pérdida de la movilidad de ese brazo. Por eso luego hasta está no es así, no es mito, de que fracturas la clavícula para que reduzca el tamaño de los hombros y pueda pasar, porque luego sale la cabeza y se atoran los hombros. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien.
Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de presentaciones. Entonces, antes de entrar de lleno, que eso ya lo veremos el viernes, a mecanismo de parto, y sirve ver si encuentro el muñequito más pequeño. Encuentro dónde está aquí está. Vamos a hablar de abortos y de partos pretérmino. Esto es fuera del debate moral. El debate moral es otra cosa. Esto es aborto médicamente visto. Entonces, ¿cuánto tiene en semanas? ¿Cuánto tiene que durar un embarazo? 38 semanas. De 38 a 41 semanas. Eso es lo ideal. Ideal así, perfecto, 40. Que son los famosos 9 meses. ¿Cómo sé la fecha probable de parto? ¿Saben esa reglita? Se sumaba el... Tiene que sacar la fecha última de menstruación. Se le suman 7 días y se multiplica por 9. Bueno, por 40 semanas. Sí. A esa se le llama regla de Nigel. Regla de esa, o yo la hacía al revés, porque me cuesta menos trabajo. Entonces, a la fecha de última regla, ustedes le suman 7 días más 9 meses. Y esa es la fecha probable de parto. Es probable, o sea, solamente como el 7-10% de las pacientes van a tener su parto esa fecha. Es un aproximado. Yo lo que hacía, bueno, más 9 meses, es le hacía al revés, más los 7 días, menos 3 meses, menos el año, porque me hago menos bolas. No sé por qué. Entonces, por ejemplo, si hoy es ¿qué sería? Lunes 5, 5 más 7, 7 son 14, 14 son 12, 12, estamos en julio. Sería por ahí de abril 14 del siguiente año, pero yo lo hago al revés. Es cuestión de gustos, ¿no? Ya también hay apps, pero la neta van a ocupar las apps para otro tipo de cálculos, ¿no? Como los de renal. Esto sí lo pueden sacar con pura razonamiento matemático. Entonces, esto va a ser para la fecha de probabilidad de parto. Muchas veces la mujer se queda como que, bueno, la familia se queda como de, me dijo que es esto. Sí, señora, no es un pastel que metes al horno y lo dejas a 180 grados durante 15 minutos. No, no es así de preciso, es un aproximado. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver, ahora sí, abortos. Hay una gran línea que me va a diferenciar entre abortos y partos pretérmino. Y esa línea van a ser las 20 semanas de gestación. Si el bebé sale, porque no nace, sale antes de las 20 semanas, es aborto. Si sale después, es parto, ya sea pretérmino, prematuro, bla, 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 bla. Entonces, antes de 20 semanas, aborto. Después de 20 semanas, parto pretérmino. Vamos para acá. Entonces, ahora sí, voy a hablar entonces de las primeras 20 semanas de gestación. En estas 20 semanas de gestación también puede haber una línea para determinarme los abortos por su tempranez. Aquí la gran diferencia va a ser la semana 12. Si el aborto es de la semana 0 a la semana 12, se le llama aborto temprano. Y si es de la 12 a la 20, se le llama aborto tardío.
Ahora, vamos a ver el primer. Ni siquiera es tipo, es amenaza, que se le llama amenaza de aborto. Ujú. Amenaza, ¿qué va a tener la amenaza de aborto? Número 1, y es la característica, hay metrorragia. ¿Qué quiere decir metrorragia? Que era metro, y no el sistema colectivo. El sangrado vaginal que ocurre entre los periodos menstruales. Bueno, eso sería el término completo. Pero metro quiere decir útero. Metrorragia sería sangrado uterino. ¿Cuál era la diferencia entre metrorragia e hiperpoliproyomenorrea? Que la menorrea tiene ciclicidad, la ragia no. Entonces, como este no tiene ciclicidad, por eso se le llama metrorragia. Es un sangrado. Ese sangrado puede ser desde gotitas hasta un sangrado a chorros. Ojo, no me acuerdo, creo que fue no me acuerdo quién fue, creo que fue Jorge el que me preguntó de sangrado de implantación, cuando vimos lo de sitio y lo de sin sitio. Sí puede haber un pequeño sangrado cuando se implanta, pero es las primeras 2-3 semanas, y es un sangrado café oscuro. No es un sangrado fresco, es un sangrado viejito. Este tipo de sangrados son sangrados frescos, es un rojo rutilante, se le llama. Entonces puede ser desde un par de gotitas hasta que la paciente empiece a manchar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una amenaza y un aborto en evolución? El orificio cervical interno. ¿Sí se acuerdan cuál era el orificio cervical interno, verdad? El que comunica al cuerpo uterino con el cervix, y el externo es el que vemos. Entonces, el orificio cervical externo tiene que estar cerrado. Esa es la clave. Si el orificio cervical interno ya se abrió, ya se chingó. Así de sencillo. Eso ya va a salir. Y este puede llegar a tener dolor tipo cólico. Y aquí le pongo el asterisquito porque no es siempre. Puede ser que tenga un sangrado y le duela, puede ser que tenga sangrado y no le duela. Eso ya depende mucho de la paciente. ¿Qué hacemos cuando hay una amenaza de aborto? Hay como dos escuelas. Una que es puro reposo y nada de fármaco, porque si ese bebé va a salir aunque tú le pongas fármaco, y si no, luego prolongas lo inevitable y el deterioro para la mamá y para el producto. Y la otra es que luego le meten dosis de progesterona para cerrar el orificio cervical interno, para como que, se me fue la palabra, pero para que evitar que se abra. Pero aún así, si va a abortarse, pues por más progesterona que le eches, va a abortar. Entonces, esa es amenaza de aborto. Es cuando típicamente le preguntas no sé, si han tenido primas o hermanas o así, dicen, ay, tuvo una amenaza de aborto y la mandaron en reposo 2 semanas, que está así acostada y está picándose los ojos porque no puede hacer nada. Porque cualquier cosa que puje puede abrir el orificio cervical y ya valió. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Y entonces, el otro es el aborto inevitable. Y este aborto inevitable quiere decir que está ocurriendo en ese momento. Entonces, obviamente tuvo sangrado, tuvo su metrorragia. El orificio cervical interno está abierto. ¿Pero qué creen que esté haciendo el útero? Ahora sí. Se está contrayendo. Se está contrayendo. Entonces se le dice que tiene dinámica uterina.
O sea, el útero está trabajando para sacar a ese producto. Entonces tiene dinámica uterina. Ay, le puse el acento al revés. Ni siquiera sé cómo, bueno. Bueno, ahí está, ¿no? Que está al revés. Entonces, tiene dinámica uterina. Ese aborto ya no tengo absolutamente nada que pueda hacer. Es inevitable, ya. ¿Por qué? Porque ya sacó algo. Pudo ser desde un cacho, pudo ser placenta, pudo ser amnios, ya sacó algo. Entonces, es hasta poco ético tratar de salvar eso, porque eso ya no se va a salvar. Entonces ahí es lo mejor, le metes el misoprostol para que lo saque lo más rápido posible. Y dependiendo de la edad gestacional, que ahorita vemos un poco de eso, ¿usas legrado o no usas legrado? Luego está el aborto consumado completo. Aquí, ¿cómo creen que voy a saber que ya acabó el aborto? O sea, decir, ya acabó el trabajo de aborto, porque se le llama trabajo de aborto. Que ya no hay. Cuando no hay contracciones. Cuando ya no hay dinámica uterina. Entonces está el útero, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y terminó de trabajar, ya terminó el aborto. Completo sería que expulsa todo el material. ¿Qué expulsó? Pues dependiendo de la edad gestacional, pues expulsó placenta, corion, amnios, el embrioblasto, cordón umbilical, todo lo que hemos visto, todo lo expulsó. ¿Y cuál va a ser la diferencia del incompleto? Pues que en el incompleto no expulsó todo. Entonces, aquí la verdad es como que muy de suerte saber realmente cuándo fue un consumado completo o un incompleto. Está esta división como semántica, pero por ejemplo, ya tuvo un aborto la paciente, tú no tienes forma de saber si algo se quedó adentro, porque luego son abortos pequeños, pues abortos pequeños de 8 o 9 semanas. Entonces no puedes saber si realmente lo sacó todo. Entonces muchas veces lo que se hace por purita precaución es de que le terminas de hacer un legrado, ya sea con la legra o ya sea con aspiración, para que te cerciores de que no quedó absolutamente nada. Porque si queda algún desecho en el útero, se va a infectar. Y ese útero va a dar algo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Y sí se pueden morir. Entonces yo me tengo que asegurar que sacó todo. Por eso no puedo asegurar que sea completo, entonces todos los abortos los tomo como incompletos. Para que no vaya a dejar nada ahí. ¿Qué pasó, Jorge? Doctor, ¿la infección de vías urinarias y el desprendimiento de placenta no podrían entrar en la parte de amenaza de aborto? El desprendimiento de placenta, eso ya después de las 20 semanas. Porque recuerda, dijimos que la placenta se implanta bien al tercer mes. 4, 8, 12. Y cuando se desprende, ya hay un producto. Entonces, el desprendimiento de la placenta normocenta ya entra en la otra parte, que ahorita veremos. Y la infección de vías urinarias es punto y aparte. Puede ser que una infección de vías urinarias te conlleve a un parto prematuro, más no a un aborto, por el tiempo que tiene que ser para llevarse a cabo. Ahorita vamos a ver en casos de aborto y ahí vamos a ver que hay infecciones, pero ahorita las vemos. Y hay otro que se llama aborto diferido, que antes tenía un nombre como muy cool, ¿no? Que era huevo muerto retenido, que ese término dejó de existir. Aborto diferido, ¿qué quiere decir? Que el producto no tiene vitalidad, pero jamás empezó un trabajo de aborto. Antes de las 20 semanas. Bueno, la definición es de retención, de gestación no evolutiva. Entonces, ¿se acuerdan que
antes de que se haga bien en la segunda o tercera semana ya se puede ver la implantación. Yo le hago un ultrasonido y le hago la implantación. Solo que todavía es muy pequeño, porque recuerden que está haciendo la gastrulación y todo ese rollo. Todavía no puedo ver que hay algo adentro ahí. Entonces, yo le hago un ultrasonido a mi paciente como de la semana 2 a la semana 6. Casi todos le ponen embarazo anembriónico aparente, porque no se ve el embrión. Ya después, por ahí de la semana 8 o 9, ya se ve el embrión e incluso ya se puede llegar a escuchar con el Doppler. Una gestación no evolutiva, hay dos escenarios. Ya les planteo uno, que por ejemplo esté en la semana 13 y no hay embrión. Ese sería de que no hay embrión, pues no, es una gestación no evolutiva. Número 2, que haya embrión, pero no tenga latido. ¿Y qué patología que entraría en el 3 creen que sea un aborto diferido? Que a lo mejor lo vieron en genética. Si no, yo se los dije cuando empezamos a ver implantación y todo ese rollo. ¿Embarazo ectópico? No, el ectópico, bueno, sí, como definición sí entraría como diferido, ok, te la compro. Pero hay otra, en el que en lugar del espermatozoide dar 23X o Y, da 46. Y eso se llama que forma una. Empieza con mo y termina con la. Una mola. Se le llama embarazo molar o mola idiatiforme. ¿Qué pasa en la mola? En la mola puede ser que haya con embrión o haya sin embrión. Lo que pasa en la mola es de que hay un problema en el trofoblasto y el trofoblasto se desarrolla mucho más de lo que debería. Entonces, hay pacientes de que es un embarazo molar que tienen la hormona gonadotrópica coriónica humana hasta el techo, así rompe los esquemas, porque como está funcionando de más el trofoblasto, está generando un pequeño tumor. Ese embarazo no va a ser. Puede ser de que se esté desarrollando puro trofoblasto o se desarrolle trofoblasto y embrioblasto, pero como se desarrolla tanto el trofoblasto, mata el embrioblasto, así como que se lo carcome. Eso también es una retención de gestación no evolutiva, porque no van a ser una placenta. Y eso es un embarazo molar. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Entonces, si le llega una paciente con un sangrado, tengo que checar orificio cervical interno. Eso se puede hacer con un tacto. Y lo ideal es que cheque dinámica uterina. Puede ser con ultrasonido o incluso con su manita la ponen, se quedan quietos y pueden llegar a sentir cómo se contrae el útero. Si llegan a sentir una contracción uterina de manera recurrente, eso es dinámica uterina y eso es un aborto inevitable. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Entonces veamos. Causas de abortos, ahora sí. Causas. Aquí, ¿quién creen que sean los factores? Hay 4. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Bueno, les voy a dar la primera pista. Factor ovular. ¿Qué quiere decir factor ovular? Que el problema está o en el óvulo o en el espermatozoide. Alguno de esos dos trae errores genéticos, que son incompatibles con la vida, que esos pues, vieron en genética, ¿no? Que hay pocos compatibles con la vida, que sería Edwards, Pato y síndrome de Down. Entonces, por ejemplo, esta es la más causa más frecuente. Ah, que la fregada con mis asientos.
Es la causa más frecuente. Entonces, y de estas, el 50 al 60% son de alteraciones cromosómicas. Entonces, ¿cómo se llama cuando se repite un cromosoma? Solo un cromosoma, ¿se llaman qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando se repite, ¿qué tienen los Down? ¿Tienen qué? 21. Trisomía. Trisomía. Obviamente son trisomías incompatibles con la vida. Por ejemplo, trisomía 16, 22, 21, y incluso algunos Edwards pues, no llegan a llegar a ser Edwards, ¿no? Entonces la 16 y la 18 también está por ahí. Por eso les digo, si ya empezó con un trabajo de aborto, yo muchas veces lo que yo recomendaba, lo que yo veía y lo que yo hacía, yo los dejaba, porque seguramente traían trisomías. Y sonará horrible, pero estando en el pueblo, ¿cómo demonios le vas a hacer para tener un pato? No hay nada. Entonces ahí yo nada más los mantenía, y si el aborto continuaba, pues ya continúa, y si no continuaba, pues lo continuaba. Bueno, seguíamos el seguimiento del embarazo, pero pues no había mucho que hacer. Si esas son unas trisomías, ¿qué son las triploidías? Triploidías y tetraploidías. ¿Qué son las triploidías y las tetraploidías? Si en la trisomía se duplica el cromosoma, en las triploidías, ¿qué se duplicará? Los pares, por así decirlo, en vez de que sean 23 pares, son el triple. Y el Bueno, cuatro. pero sería el total. En lugar de ser Ajá, el total. 46, ahí sería, por ejemplo, una triploidía sería en lugar de 46, fueran 69. Y una tetraploidía sería, que sean 92. Que el material genético se multiplica por completo. En el caso de las molas generalmente traen triploidías o tetraploidías. Por eso son incompatibles con la vida. Y por eso ahí sí, pues tú acabas el embarazo. ¿Para qué si dejas que eso continúe? No van a nacer y pone en peligro a la mamá. Y en el caso más de los hombres, que son alteraciones ligadas al X. No me acuerdo si se los comenté, pero los hombres somos más delicados que las mujeres en cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque nosotros al solo tener un X no tenemos reserva. Y la mujer, si nace con un X medio defectuoso, pues ahí tiene el otro. Incluso cuando roten en pediatría van a ver que los que más se mueren y peor se ponen son los niños. Las niñas aguantan un buen, y es por el X. Entonces, esos son algunos factores ovulares. Están los factores maternos. Y en factores maternos, ahora sí venía lo que me preguntaba Jorge, que eran infecciones maternas. Hay infecciones que tampoco ya vimos, primera transmisión sexual. Dependiendo mi tiempo y mis ganas, vamos a ver si vemos infecciones, si no, no. Que son infecciones. ¿Cuáles son las infecciones que pueden provocar más abortos? Hay algo que se llama TORCH, que se llama el perfil TORCH, que se lo pedimos idealmente a la paciente cuando empieza el embarazo. ¿Qué quiere decir TORCH? T de toxoplasmosis. Que es comúnmente la enfermedad por la cual luego las embarazadas quieren deshacerse del pobre gato. ¿Y el gato qué culpa tiene? Porque es un parásito que se encuentra en las heces de los gatos. Si tienen un gato que no está desparasitado y todo el rollo, pues no van a mandar a la embarazada a limpiar la caja de arena del gato, ¿verdad? Tienen que enviar a alguien pues, que no tenga problema. Pero si el gato está sano, pues no hay necesidad de andar vendiendo o regalando o sacrificando al pobre gato. Porque tengo muchos pacientes que luego hacen eso. ¿Y qué culpa tiene el gatito? La O es de otros. Y no es nada específico, pero es sífilis.
y VIH. La sífilis ya es medio rara en nuestra actualidad. Realmente yo solo he visto como 2 casos de sífilis y eso en hospitales de concentración. Sin embargo, pues también luego si les interesa les paso el podcast de la historia de la sífilis, que pues ahí es como de los españoles nos trajeron la varicela, nosotros les regresamos la sífilis. Por eso en la época de la conquista hubo un boom de sífilis, porque se la llevaban de aquí a España. La R es de rubeola. La rubeola es abortiva, pero también es teratógena. Entonces causa muchas malformaciones. La C es de citomegalovirus. Citomegalovirus. Y la H es de herpes simple. Entonces, a la embarazada se le pide eso, un perfil Torch. Y en el perfil Torch ya vienen todos estos. Idealmente, esto se lo tendría que hacer la embarazada en las primeras semanas, pero es México y aquí no existe cultura de prevención. Entonces es rarísimo que a una embarazada se haga un perfil Torch por precaución. Ya cuando sospechas algo, pues ya, ¿no? Pero ¿qué otro factor materno creen que exista? Los factores endocrinos. Bueno, sí. Endocrinopatías. Endocrinopatías. ¿Cómo qué enfermedades creen que pueden llegar a causar abortos de repetición? Bueno, sí, abortos. Creo que hipo e hipertiroidismo. Principalmente el hipo. El hiper tiene que estar más que nada en una tormenta tiroidea. Pero el hipo principalmente porque baja el metabolismo basal, entonces no le va a llegar suficiente alimento al producto. Entonces, ahí queda. Y cuando están muy mal de la diabetes. Ay, no, DM, no, es DM. Los pacientes que están completamente descontroladas de diabetes pueden tener abortos. ¿Qué otras cosas creen que puede dar abortos? Por factores ¿El peso de maternos. la paciente? ¿Cómo? ¿El peso de la paciente? Más que peso, desnutrición. Desnutrición grave. Principalmente vitamina A y ácido fólico. ¿Qué otro factor materno? La edad de ¿Es la añosa? Añosa, es que añosa entraría más en ovular, porque entre más añosa, más probable es de que tenga un deterioro cromosómico el óvulo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Problemas en el útero? Ese ya sería factor uterino. Es un apartado, o sea que es un apartado aparte. ¿Traumatismos? Es que hay traumatismo, pero pues ahí sería otro punto. ¿Fumar y consumir drogas? Muy bien, tabaco y alcohol. Obviamente las drogas, ¿no? Entonces, el tabaco y el alcohol, ¿por qué? Porque recuerden, o no sé si lo vieron en cardio, que el tabaco y el alcohol que hacen, hace mucha vasoconstricción. Y si es muy continuo, hacen tanta vasoconstricción que la placenta no va a poder agarrar y hacer sus vellosidades primitivas y por ende puede tener un aborto. Digamos que entre más dura la droga, más es este producto y más probabilidad tiene esto. Sin embargo, hay bebés que sobreviven a esto y es cuando nacen con la dependencia de la droga, ¿no? Y tienen síndrome de abstinencia neonatal, que son bebés que nacen ya con tolerancia a la droga que se haya metido a la mamá, ¿no? Otro tiene que ser ambientales, más que traumatismos, ambientales. Y la edad, ¿verdad? También. No, es que la edad les digo que va en factor ovular, porque la edad, entre más añosa sea la mamá, más probable es de que tengan óvulos con daño cromosómico.
En ambientales quiere decir principalmente si la paciente está en contacto con arsénico o con plomo. No sé, por ejemplo, en los 50 descubrieron el radio. Bueno, no, lo descubrió Marie Curie, ¿no? Pero en los 50, en la década de los 50, el radio se hizo muy popular para adornar. Entonces vendían relojes que brillaban en la oscuridad con radio y todo le ponían radio. Entonces incluso había como un Gatorade que tenía radio que se llamaba Raditor. Entonces esas cosas causaban abortos por factores ambientales y aparte de un chingo de cáncer. Esos son los principales de maternos. Ahora sí vamos a otros que me han comentado que eran los uterinos. Y en los factores uterinos vamos a ver qué hay. En los factores uterinos, ¿qué podría ser? Son 3 principalmente. Y 2 los vimos. Bueno, los 3 los vimos. ¿Podría ser útero infantil? Ok. Sí, malforma, pero se engloba en algo que se llama malformaciones uterinas. Las malformaciones uterinas abarcan también lo que serían las malformaciones müllerianas, que vimos que era útero bicorne, unicorne, septado, yábara. Todo eso entra en malformaciones uterinas. Este útero infantil, pues al fin y al cabo es un útero pequeño, pues también entra ahí. ¿Qué otra cosa uterina puede causar un aborto? ¿Qué haces? ¿Puede ser que no haya un riego de sangre apropiado? Eso no realmente no pasa. ¿Que no Tiene esté que en la ver. dirección correcta? Sí, no, porque el útero se infla. Entonces va a corregir esa posición. ¿Qué puede haber ahí que esté compitiendo con el bebé? Bueno, con el producto, todavía no es bebé. En el embrión. ¿Hematocolpos? No, el hematocolpos no, porque ahí o es uno o es otro. ¿Quién puede estar ¿Un mioma? creciendo? Mioma. Entonces aquí, miomas. Si tiene miomas muy grandes y muy abundantes, pues obviamente va a haber problemas ahí. Ya había otro, que ese se los dije que era iatrogénico y era cuando te volabas la capa basal. ¿Eso cómo se llamaba? Cuando estabas haciendo la alegra, te distraías, te llevabas la capa basal del endometrio. ¿Qué se llama? Que se llamaba síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman puede dar abortos. Quedan otros 2. Uno quizás no se lo sepan, pero el otro sí. ¿Cuál sería el otro? ¿Qué otra causa de aborto que dijimos en clase aquí no la ven englobada? A ver, aquí hay 2 grupos. Vamos, yo sé que lo tienen por ahí. Ya no tienen el estrés que ven al ratito Itami. ¿Qué otros factores pueden entrar aquí? ¿Qué otra enfermedad vimos que causaba abortos continuos? Miomatosis. Ahí estallan los miomas. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Que tenía que ver con el trofoblasto.
A ver, si les doy la pista de que se llaman factores inmunológicos, ¿qué enfermedad era? El lupus. Ujú. Porque recordemos que cuando vimos lo del trofoblasto, dijimos que el sincitio trofoblasto aplacaba la respuesta inmune de la mamá. Por eso la mamá está inmunodeprimida, inmunosuprimida. Si la mamá tiene alguna enfermedad autoinmune, le va a valer 3 hectáreas de la de sin hueso si el sincitio trofoblasto se implanta. Ujú. Entonces, factores factores inmunológicos serían enfermedades autoinmunes como lupus. Ujú. ¿Qué otros? Anticuerpos antifosfolípidos. Lípidos. Ujú. Y hay otros que son anticuerpos anticardiolipina. En sí, pues, ya les he dicho, no todas las enfermedades autoinmunes van a pegarle al útero, pero bueno, hay muchas que sí. La artritis reumatoide, de mi experiencia, pues no le pegó al útero en la paciente con artritis idiopática juvenil. ¿Sí? Pero aquí también hay estos factores inmunológicos. Y hay otro que es un factor independiente que se llama incompetencia istmocervical. ¿Ustedes cómo creen que tiene que estar el istmo con el cervix? ¿Muy cerrado o muy flojo? Durante toda la gestación. Muy cerrado. Muy cerrado, tiene que tener fuerza, ¿no? Entonces, hay pacientes que por algún motivo no lo cierran y está medio abierto. Entonces, cualquier esfuerzo que hagan denota un aborto. Eso se le llama incompetencia istmocervical. También es una causa más de las más comunes en abortos. Y son pacientes que si se lo descubres, tiene que estar acostada y en reposo todo el embarazo, porque hasta el más mínimo esfuerzo vence el cervix y ¡puc! Y se sale. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ujú. Esta parte de abortos que también estamos viendo, también se le conoce como hemorragias de primera mitad del embarazo. Entonces, si te llega una paciente con 19 semanas de gestación, todavía se considera aborto. ¿Y por qué aquí se hace la diferencia de las 12 semanas de gestación? Lo vamos a ver también en la próxima clase, que veamos fármacos. Pero el misoprostol fue descubierto porque protegía la mucosa gástrica, porque se mete con la vía de la ciclooxigenasa 1. Sin embargo, también se mete con la prostaglandina D. Y la prostaglandina D, si lo vieron en renal, causaba vasodilatación y es natriurética. Si tú inhibes a la prostaglandina D, causas vasoconstricción. Entonces, el misoprostol es un inhibidor de la prostaglandina D. Por eso se da para provocar un aborto. ¿Porque qué hace? Si hace vasoconstricción, la arteria lisina ya no le llega suficiente sangre a la laguna materna, por ende ya no le llega suficiente sangre al producto. Y la placenta se necrosa y se desprende. Uh-huh. Y ese misoprostol se puede ocupar solito. Los cánones de la medicina dicen que hasta la 9ª semana de gestación. Entonces, si van a provocar un aborto por ser el motivo que sea de elección o porque tiene un aborto de estos, o una mola o algo por el estilo, el miso con la mifepristona, sí habíamos visto que era la mifepristona, ¿no? No, doctor. No. ¿Quién me daba el soporte hormonal durante los primeros 3 meses de gestación, antes de que se forme la placenta?
El cuerpo lúteo. Amarillo. El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Entonces, la mifepristona es un inhibidor de la progesterona. ¿Qué hace la mifepristona? Inhibe al cuerpo lúteo. Entonces, la tendencia actual es dar misoprostol con mifepristona. Entonces, el misoprostol hace una vasoconstricción y necrosa a la placenta, mientras que la mifepristona ya no le da el soporte hormonal a la placenta para continuar su desarrollo. Por eso es como que la combinación ganadora. Estos se pueden usar de manera solitaria, o sea, un aborto inducido por fármacos solos, hasta la semana 9. Si ustedes llegan a ocupar miso de la 9 a la 12, ese va a ser un aborto incompleto. Entonces ahí es cuando ya te complementas con un legrado. Porque ahí sí causó la isquemia, sí mató la placenta, sin embargo, no se desprendió toda. Entonces, por eso cuando ya haces un aborto de 10 semanas de gestación u 11, pues sabe mejor si le metes ya también un legrado. Para asegurarte que salió todo. ¿Qué pasa si ustedes se creen muy inteligentes y estuvieron en esta clase y dicen, le voy a dar misoprostol en la semana 15? Pues, ¿qué creen? Después de la semana 12, el misoprostol pierde todas sus propiedades abortivas, porque ya no hace tanta vasoconstricción. Entonces, si hace vasoconstricción, sí contrae el útero, sin embargo, no provoca un aborto. ¿Y qué creen que le produzca ese bebé? ¿Por qué ese bebé está formándose? ¿Qué pasa si yo le doy miso a uno de 15, 18, 20 semanas de gestación? ¿Va a haber sufrimiento fetal? Va a haber ¿Problemas sufrimiento renales? fetal. Renal no tanto, pero va a tener sufrimiento fetal porque estoy haciendo vasoconstricción y no le va a llegar su sangre oxigenada y va a tener problemas a nivel neurológico. Y número 2, como yo incito a la a que el útero se contraiga, lo que voy a hacer es esto, voy a oprimir la cabeza del bebé y la cabeza del bebé se va a estirar, como si fuera cabeza maya. Y eso me da lo que se llama fetopatía por misoprostol. Por eso no se puede dar después de ciertas semanas, porque pierde su efecto y al contrario, es teratógeno. Doctor, ¿y qué pasa con la pastilla del siguiente día? Lo que hemos visto de la píldora del día siguiente es que trae cantidades industriales de levonorgestrel. Entonces, lo que hace la píldora del día siguiente es que impide la implantación y si ya la hubo, la quita de inmediato. Pero solo funciona en las primeras 72 horas. Y eso, cada hora que pasa, pierde poco a poco su funcionabilidad. Doctor, entonces el uso del misoprostol sería efectivo hasta el 9º día? No, semana. Hasta la 9ª semana, perdón. Solito sí. Si lo das ya a la 9ª y a la 12, te digo que tienes que ya usarlo también con un legrado o una aspiración. Porque si vas a matar esa placenta y por ende el producto, pero se va a quedar implantado. No lo va a sacar todo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Bien. Entonces ya para acabar como a las 4, vamos a ver lo que serían las hemorragias del tercer trimestre o de la segunda mitad del embarazo. No se clasifican como hemorragias del segundo trimestre porque pues pueden ser ambas, ¿no? Por eso la línea que los divide es la semana 20. Vamos a ver, las hemorragias del tercer trimestre se van a dividir principalmente por dos causas. Uno va a ser placenta previa.
¿Dónde dijimos que tenía que ser la implantación? En un mundo ideal, ¿en qué parte del útero se hace la implantación? En un mundo ideal se tenía que hacer la implantación en el fondo uterino, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Qué va a pasar en la placenta previa? En la placenta previa se va a insertar aquí abajo. Va a ser una inserción baja. Entonces, cuando haga la placenta, por ejemplo, haría esto. Este sería la placenta. Y la placenta está muy cerquita de ¿qué? ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo se llamaba este de aquí? Orificio cervical interno. Muy bien, del orificio cervical interno. Entonces, si este se dilata, ¿qué creen que haga? Pues que se desprende de aquí. Y esto empezaría a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. Y son sangrados muy abundantes. Dependiendo qué tan baja esté la placenta, va a ser diferente. Esta, por ejemplo, que les estoy dibujando ahí, se le llama placenta marginal, porque está al margen del orificio cervical interno. Hay otra que se va a llamar placenta parcial. Bueno, se llama central parcial. Entonces, aquí lo que pasa es de que la placenta hace esto. Hay una parte de la placenta que está en aquí y hay otro que está completamente en el orificio cervical interno. Entonces, cuando se abre, así como se abría la llave del tinaco, es un sangrado muy abundante, muy rutilante, bueno, rojo rutilante, así un rojo vivo, ¿no? Puede que a la paciente generalmente no le duele, o le puede llegar a doler. Y la otra es que de plano, toda la placenta está en el orificio cervical interno. Y ese se le llama central total. Y está aquí. Entonces, se abre el orificio cervical interno por cualquier cosa y sale la sangre a chorro. Entonces, ahí sí, dependiendo cómo esté el sangrado, pues ahí tengo que sacar el bebé de inmediato o a lo mejor le puedo dar algún fármaco. Si ya es central total, ya valió. Y en el momento que empieza a sangrar, es momento de quitarlo, porque ni le va a llegar sangre a la mamá, ni al bebé, y le van a morir los dos. Esa es la placenta previa. Y el otro se le llama desprendimiento de placenta normoinserta. Desprendimiento. O en algunos libros creo que todavía viene como abrupto placentae, si no mal recuerdo. Entonces, otra vez voy a dibujar el útero. Y aquí en este caso, aquí se implantó. Se implantó y se hizo la placenta adecuadamente. Aquí está la placenta, ¿no? Lo que aquí pasa es de que por alguna razón, la placenta se despega de alguna parte. Entonces, si se despega, ¿qué se le va a empezar a acumular aquí? Se le va a empezar a acumular sangre. Y entre más sangre se le acumule, más placenta se despega, más sangre se acumula, más placenta se despega. Por ejemplo, aquí sería lo que Jorge comentó, un trauma. Entonces, si llega alguien y le pega a una embarazada o tiene un accidente automovilístico, es probable que le pueda llegar a pasar esto, que se despegue la placenta, se empiece a acumular la sangre y se despegue más. La característica de este es de que va a ser un sangrado
más leve y más viejo. Mientras que la placenta previa es un sangrado fresco, porque está saliendo de la placenta, el otro tarda tiempo en salir de la placenta. Entonces, una de las características es el tipo de sangrado. Y el desprendimiento de placenta normocentral, es el que duele más. El otro casi no duele, este sí duele mucho. Entonces, luego son preguntas que les hacen mucho ya en gine, o ya en clínicos, de si mi paciente llega con sangrado a las 29 semanas de gestación, es un sangrado viejo y le duele, desprendimiento de placenta normoinserta. Así de sencillo. Si mi paciente no le duele y es un sangrado constante y rojo rutilante, placenta previa. Aparte de que obviamente con el ultrasonido me va a guiar a qué es lo que tiene, pero ya tengo que saber qué le estoy buscando. En el caso del desprendimiento de placenta, dependiendo qué tanto se desprendió la placenta y qué tanto oxígeno le está llegando al bebé, puedo saber si me arriesgo continuando ese embarazo o lo saco en ese momento. Pero ya son decisiones que tiene que hacer en conjunto del pediatra, el ginecólogo y el ultrasonografista. ¿Cómo era el sangrado de esta? Es un sangrado viejito, o sea, es café. Y no es constante, ¿verdad? Puede ser constante, pero es que luego a veces empieza como con gotitas y de repente sale un chorro y otra vez gotitas. O sea, es como que más irregular. Y el otro, digo, es como abrir la llave. ¿Hasta aquí dudas? Había dicho que iba a ser doloroso en este, ¿verdad? Este es el que duele más. Porque aparte aquí ya empieza también con dinámica uterina. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? ¿No? No, doctor. Bien. No, doctor. Entonces se me hace que hasta aquí la dejamos. Porque hoy sí quiero comer antes de que tenga mi diplomado, entonces ahí me voy a comer. Y mi idea es de que nos veamos el viernes como a mediodía, para dar clase como de las 12 como a las 2:30, 2, para que también tenga mi tardecita libre y disfrutar del sol.